Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial de dónde descargar moldes gratuitos de cajitas a la medida que gusten y cómo pueden personalizarlo. Para ello vamos a usar la plataforma Template Market. Esta es una plataforma que contiene una variedad de moldes de cajitas que podemos ajustar a la medida que requerimos. Por ejemplo, vamos a trabajar con este molde de cajita de leche. En la parte inferior se nos muestra todas las características, por ejemplo, cómo se arma el molde, la medida para modificarlo, las medidas y la plantilla. Estos elementos los podemos modificar a la medida que se requiere. Por ejemplo, podemos trabajar en centímetros o en pulgadas y podemos modificar tanto el largo, el ancho y el alto de esta plantilla. Por ejemplo, vamos a modificar el ancho. Como ustedes observan, en la plantilla se ha modificado ya el ancho y nos queda de esta manera. En este caso vamos a retornar a la parte inicial, que es el modelo predeterminado, y vamos a continuar por modificar, por ejemplo, el largo. Modificamos el largo, como ustedes pueden observar, automáticamente se ha modificado. Regresamos a la plantilla original, que viene a ser 100, y nos está quedando de esta manera. En este caso también podemos modificar el margen. En la parte inferior nos indica el margen y podemos cambiarlo de numeración, en este caso por ejemplo por 60, y va a tener un mayor margen. Y bueno, en este caso retorno nuevamente a la parte inicial. Todos esos elementos los vamos a poder modificar de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. En la resolución, por ejemplo, también lo vamos a cambiar, en este caso va a ser 200, pero si ustedes gustan también lo pueden dejar a la medida. En cuanto a los formatos, pueden elegir uno directo para su impresión, pero si tienen una máquina de corte pueden elegir uno de ellos. Nos vamos a crear automáticamente, se nos descarga en la parte inferior y está listo para su impresión si es que ustedes requieren una plantilla y está a medida. Ahora, en el caso que nosotros queremos personalizarlos, yo lo voy a llevar a PowerPoint y voy a trabajarlo. Para eso me voy a descargar en formato SVG que admite PowerPoint. Ya estamos en PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar. En este caso voy a seleccionar a 4 porque es mi tamaño de impresión en horizontal y aceptamos asegurar el ajuste. Una vez que está listo, voy a insertar la imagen que he descargado. Me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar en este caso este formato que previamente he descargado. Y bueno, viene a ser esta la plantilla. Y vamos a proceder a editar, pero previamente voy a cambiar el tamaño de hoja, puesto que algunas personas trabajan tanto en tamaño A3 o en tamaño A4. En este caso voy a trabajarlo con tamaño A3 para posterior modificarlo y cambiarlo en un A4. Y lo que voy a hacer es ampliar la plantilla. Para esto presiono la tecla Shift y voy arrastrando para que se me escale de manera proporcionada. Y una vez que está listo voy a cortar estos elementos que en realidad no me sirven. Me voy a formato de gráficos y voy a proceder a recortar todo el contorno. Y bueno, finalmente está listo. Recuerden que este elemento está en SVG, que viene a ser en transparente. Como ustedes pueden observar, está completamente en transparente. Y bueno, lo que voy a hacer es, como tiene diversos colores, me voy a contorno de gráficos y voy a asignarle un color, en este caso un color gris. Una vez que está listo voy a proceder a personalizarlos. Me voy a insertar imágenes y voy a insertar esta base de textura. Voy a ampliar por todo el contorno, lo voy a enviar al fondo. Y bueno, finalmente me va a quedar de esta manera. Simplemente voy a realizar las impresiones. O caso contrario, voy a seguir personalizando de diversa manera. Me voy a insertar formas. Voy a insertar, por ejemplo, el tamaño de este cuadro. Me voy a relleno de forma, sin relleno. Y con zoom voy a trabajar y voy a adecuar justo a la medida que está la plantilla. Justo a la medida de la plantilla. Una vez que está listo me voy a relleno de forma, imagen y voy a seleccionar la base de textura que viene a ser la misma que he venido trabajando. Me voy a contorno de imagen y voy a proceder a recortar para ampliar esta base.
Y me va quedando de esta manera. Doy clic fuera del cuadro, selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. En este caso control C, control V, voy a generar una copia y ubico de esta manera. Ahora voy a proseguir con este espacio. Me voy a insertar formas nuevamente, voy a insertar un rectángulo justo que me calce esta medida. Me voy a relleno de forma, en este caso sin relleno. Y bueno, voy a proceder en este caso a ingresar un color. Selecciono, me voy a contorno de forma, relleno de forma y con el cuentagotas voy a seleccionar el color, me voy a contorno de forma sin contorno. Control C, control V de este mismo elemento y lo ubico de esta manera. Así voy creando una nueva capa y voy personalizando esta cajita. Una vez que está listo, hay algunas personas que tienen solamente impresión A4. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todos los elementos que he venido trabajando y los voy a proceder a agrupar. Una vez que está agrupado voy a dividirlo en dos secciones. Para ello me voy a diseño, tamaño de diapositiva. En este caso voy a personalizar en un tamaño A4. En formato, en este caso vertical, aceptamos, asegurar el ajuste y se me va a minimizar. En este caso no hay ningún inconveniente puesto que yo le he trabajado en un tamaño A3. Ahora nuevamente con el control Shift voy a ampliar el diseño. Lo voy a ubicar de tal manera que los dos cuadros me ubiquen justo en el tamaño A4 y los siguientes dos cuadros en la siguiente diapositiva. Suprimo el texto predeterminado, control V. En este caso ubico de esta manera que viene a ser este espacio. Ahora lo que voy a hacer es tapar esta área. Voy a insertar un cuadro blanco. Para que se imprima solamente esta sección, solamente la sección que se puede visualizar y que está dentro de la hoja. Nuevamente en este caso lo mismo, en este caso al contrario. En este espacio lo que voy a hacer es agregar una tira para pegar con el siguiente cuadro. Y bueno, finalmente me queda de esta manera. Yo lo voy a guardar en PDF. También les dejo las indicaciones de cómo configurarlo para guardarlo en alta resolución. Una vez que ya hemos guardado en PDF nos va a quedar de esta manera. Vienen a ser dos plantillas que nosotros lo podemos unir en el pegado. En este caso es la impresión en A4. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios para seguir creando este tipo de contenidos y nos vemos en próximos proyectos.